7:34 de la mañana y ya está con nosotros el primer invitado, alguien que ya ha pasado por aquí, ha tenido la gentileza hoy de regalarnos un tiempo. Me refiero a don Eric Molino Ferrer. Así es, ¿no? Sí, así es. ¿Cómo estás, don Edwin? Bien, gracias, Eric. Gracias por el tiempo. Bienvenido, como siempre, aquí a Panamá en Directo. Por si algunos no lo recuerdan, Eric Molino Ferrer estuvo anteriormente con nosotros porque es un especialista, un conocedor de la materia de las finanzas, del movimiento de las finanzas, de la economía, y no solamente del país, sino porque le presta mucha atención también a lo que está afuera. Y Flor, que es la mandamás de este programa, decidió que Eric Molino tiene que venir a explicarnos. Eric, ¿debemos los panameños preocuparnos por lo que está ocurriendo en los bancos en Estados Unidos? No, algunos bancos, no con todos los bancos, algunos bancos. E incluso también en Europa. Mira, Esas olas llegarán a nuestras playas. Mira, la respuesta rápida es que uno siempre debe estar prestando atención a los eventos económicos internacionales, porque el sistema financiero está interconectado. O sea que no es cierto que porque pasa algo en Europa y nosotros estamos muy lejos, no nos vamos a ver impactados de manera directa o indirecta. Habiendo dicho eso, hay bastantes matices. Yo, de hecho, compartí con el equipo una presentación, porque lo que está pasando ahora, sobre todo a los que recuerdan todavía muy vívidamente el 2008, muchas de las cosas que están pasando suenan a 2008. No es exactamente la misma situación, pero es una situación que recomiendo todo el mundo debe estar pendiente y recomiendo que todo el mundo debe estar monitoreando, porque al final estamos hablando de las grandes economías del mundo y al tener una situación financiera afectando a la mayoría de las economías del mundo, pese a que nuestro sistema bancario es muchísimo más robusto y se puede decir por las cifras, hay que prestarle atención. Yo te diría que, por ejemplo, lo que hay que empezar diciendo es qué está pasando para entender realmente la dimensión del problema. Y lo que está pasando es, tuvimos una serie de bancos regionales, Signature Bank, Silvergate y Silicon Valley Bank, que entraron en quiebra. Y cuando las personas empiezan a escuchar de que los bancos empiezan a entrar en quiebra, eso, digamos, paraliza el sistema financiero. Mucha gente empieza por un lado a especular y por el otro lado a empezar a indagar si hay problemas más profundos y empiezan a sonar palabras como riesgo sistemático o que aquí hay riesgo sistémico. Entonces, pero entendamos realmente qué pasó. Y lo primero, y si vamos a la siguiente diapositiva, es que tenemos que entender realmente que el sistema bancario a nivel internacional es lamentablemente propenso a corridas. Esas son cosas que el sistema financiero es así. Y la razón por la cual el sistema financiero es propenso a corridas es porque primero, y digamos, hay un premio Nobel de Economía el año pasado precisamente en esto, es que uno de los roles del sistema bancario es que transforma liquidez de corto plazo a liquidez de largo plazo. ¿Qué quiero decir con eso? Uno de los roles del banco es transformar los ahorros de las personas o los depósitos de las personas en productos financieros. Yo, por ejemplo, voy a hacer un plazo fijo de 5 años y el banco toma eso y lo convierte en una hipoteca, en un préstamo hipotecario de 30 años. Precisamente eso es un beneficio para la sociedad, pero tiene un problema de que yo tengo un pasivo, es decir, lo que el banco debe, que en mi depósito está a relativo corto plazo y está contra un activo, que es la plata que se gana el banco con su inversión, que está a largo plazo. Porque, digamos, se vence mi plazo fijo de 5 años antes de que se acabe de repagar la casa 30. Entonces, ahí ese pequeño descalce puede crear una situación en la que si la persona quiere retirar sus depósitos o quiere no continuar con los plazos fijos, puede crear digamos, una situación de liquidez. Y esto es importante porque ahorita lo voy a expandir. La segunda es que realmente tenemos una banca central, que la banca central en Estados Unidos y en las otras bancas centrales del mundo crean una distorsión no solamente en el precio del dinero, sino también en la cantidad de dinero en circulación. Nosotros venimos de un COVID donde el Fed, la Reserva Federal de los Estados Unidos, inyectó muchísimo dinero a la economía y tuvo, digamos, un costo del dinero de casi cero,
y ahorita lo ha estado incrementando de manera muy acelerada. Esas distorsiones que afortunadamente en Panamá, que no tenemos banca central, no son tan abruptas, pero eso hace que cuando haya un costo del dinero muy bajo, la gente quiera pedir mucha deuda y que no quiera ahorrar, y que cuando hay una alta tasa de interés, la gente no quiera pedir un préstamo, pero al mismo tiempo hace que mucha gente, ese costo del préstamo se vuelve más caro de pagar, poniendo mucha tensión en el sistema y queda a veces riesgo de crédito. Por último, y no menos importante, y este concepto yo espero que la gente lo tenga claro, es que el sistema bancario no tiene el 100% de los depósitos en respaldo. Es decir, cuando tú vas y haces un depósito en el banco no reserva el 100% de ese depósito. El banco reserva un porcentaje y el resto lo presta. Eso quiere decir que si suficiente gente va a la vez a retirar sus fondos a un banco, puede ser que el banco llegue a una situación de liquidez. Entonces, ¿por qué doy todo este contexto o por qué doy esta explicación larga? Porque para entender qué fue lo que pasó, por ejemplo, en Silicon Valley, hay que entender que se combinaron estas tres cosas. Una situación en donde se inyectó mucho dinero a la economía. Silicon Valley Bank, por ejemplo, pasó de tener 60 mil millones de dólares a 180 mil millones de dólares, o sea, se triplicó en un par de años. Eso es deuda del banco, eso es un pasivo, esa plata que le dio el banco a los ahorristas. Ellos empezaron a invertir ese dinero en instrumentos que daban retornos relativamente bajos, y ahorita que empezaron a subir las tasas de interés, empezaron a generar lo que se llama una ganancia no realizada. ¿Qué significa eso? Y solamente si podemos ir a la siguiente diapositiva para cerrar ahí mi punto. Si yo agarro y yo invierto este dinero, por ejemplo, en una hipoteca a 30 años, y esa hipoteca cuando yo di el préstamo estaba a 3%, por ejemplo, nomás para dar un número, y que hoy día esas hipotecas son el doble, que es lo que estaba pasando en Estados Unidos, el rendimiento o la tasa de esas hipotecas ahora son el doble, ese dinero hoy día vale menos. Hasta ahora no hay problema, a menos que los ahorristas me pidan el dinero. Entonces, ¿qué empezó a pasar? Los ahorristas empezaron a decir, yo quiero sacar el dinero, fueron en masa a sacar el dinero, y el banco tuvo que hacer, tuvo que vender activos a menor precio, y el banco no solamente quedó sin liquidez, sino que ahora quedó insolvente. Es decir, que vendiendo todos los activos no le alcanzaba para cubrir las deudas. Entonces, ese es el resumen de lo que pasó hace un par de semanas en el sistema bancario de Estados Unidos. Es un problema que, en mi opinión, sigue siendo un problema latente. Es un problema que en Panamá debemos monitorearlo, y es un problema que tenemos que estar conscientes qué pasa. Hago, si quieres, una pausa para que me hagas alguna consulta o pregunta, porque Es sé que es un que problema complejo. una de las cosas que me ha llamado la atención de esta introducción que nos hace Eric Molino es que pareciera que en el caso de Panamá, para tratar de aterrizar el tema en Panamá, podríamos poner entonces como una ventaja, por lo que vi en la diapositiva anterior, no tener banco central. Para mí es una enorme ventaja por muchas razones no tener una banca central. Las personas piensan que la banca central, al ser un prestamista de último recurso, es algo positivo, pero al final lo que acaba haciendo es crea más distorsiones de los beneficios que genera. Al tú tener un prestamista de último recurso, lo que acaba pasando, que fue lo que pasó en el 2008 y lo que ha pasado muchas veces en la historia, es que creas un conflicto de lo que llaman riesgo moral muy grande. Si yo al final no no mido bien mi riesgo, pero sé que alguien al final me va a rescatar, y esos fueron los famosos bailouts que se dieron en el 2008, entonces no necesariamente voy a tomar las medidas de manejo de riesgo necesarias. Entonces, para mí, esa y otras razones de que, por ejemplo, no tenemos una maquinita de imprimir dinero que puede devaluar la moneda, como pasa en nuestros países vecinos de Sudamérica, o tener una cajita, un ATM para que un gobierno pueda empezar a hacer gasto público y crear inflación. A mí me parece categóricamente importante no tener una banca central. No, Dios guarde que tuviéramos una maquinita aquí y imprimir dinero. No. Pero hay algo que, a ver, hay algo, y la explicación es muy buena, pero hay algo que se está dejando por fuera,
y es el tema de la tasa de interés. La tasa de interés en este caso lo que ha hecho la Fed es cuando Powell tuvo el dilema de decidir qué hacer. Oiga, ayudo a la gran banca a evitar que se siga derrumbando, no aumentando la tasa de interés tan alto, o aumento tasa de interés de manera agresiva para evitar la inflación o ese crecimiento de la inflación. Ese fue por el aumento más agresivo de la tasa de interés. ¿Usted cree que eso fue un error? Mira, de hecho, la siguiente diapositiva toca precisamente este tema, don Gonzalo. En la gráfica que ves aquí, la primerita, esta es la tasa de la Fed. Entonces, como tú ves, en prácticamente todo el 2020, por pandemia, la tasa era prácticamente que cero. Y ha ido acelerando de manera importante. De hecho, ha sido una de las aceleraciones más rápidas en época reciente. Y la razón por la cual lo estaba haciendo es porque están combatiendo la inflación. O sea, la inflación llegó a estar en Estados Unidos por arriba del 9%. Ahorita está en el 6 y pico por ciento. Y esa es una de varias de las herramientas que tiene la Reserva Federal para tratar de combatir la inflación. Otra métrica para tratar de combatir la inflación es tratar de sacar dinero de la economía. ¿Cómo sacas dinero de la economía? Bueno, la Fed puede comprar activos, en ese caso está inyectándole dinero a la economía. Tú eres un banco, emites un bono, te lo compra la Reserva Federal tiene un activo, da dinero y entonces le inyectaste dinero a la economía. Lo contrario, en inglés se llama quantitative tightening, es básicamente yo soy la Fed, tengo un activo, lo vendo y entonces lo que hace la Fed es dar un instrumento, retira el dinero y así sale ese dinero de circulación. 80% de los dólares se han impreso en los últimos 3 años. O sea que hay muchísimo dinero en circulación. Entonces la Fed que ha dicho, bueno, tengo que subir las tasas de interés para que ese dinero entre a los depósitos y que no se me sobrecaliente la economía, y al mismo tiempo tengo que tratar de sacar dinero en circulación a través de este programa Quantitative Tightening. ¿Qué es lo que ha pasado? Ahora está en una situación que precisamente como lo ves en estas dos gráficas, es que la tasa de corto plazo está muchísimo más alta que la tasa de largo plazo. Claro. ¿Y eso qué significa? Es que lo que pasa es que si la tasa de corto plazo me daba prácticamente que cero, para poder tener un retorno interesante, yo soy un banco y tener un retorno interesante, yo tenía que entonces invertir a largo plazo. Como yo estoy invirtiendo a largo plazo, y esto es un instrumento absolutamente seguro, porque esto es un bono del Tesoro de los Estados Unidos 100% seguro que te van a pagar de vuelta, porque ellos pueden imprimir plata y te lo pagan, o sea que no hay riesgo de impago. El problema es que si yo compré un bono, que fue lo que le pasó a Silvergate, que en 10 años se vencía y me pagaba 1.75%, pero ahorita un bono de 3 meses me está dando 5%, ¿qué preferirías tú? ¿Un bono de 3 meses que te da 5% al año o un bono de 10 años que te da 1.75%? Evidentemente, el de corto plazo que te da mayor tasa. ¿Y qué haces tú entonces si tienes un bono de largo plazo que te da una tasa bajita? Ese bono en el mercado de capitales vale menos. Entonces tienes una pérdida no realizada. ¿Y qué quiere decir no realizada? Que no la realizas hasta que lo vendes. Y tú dirías, ¿por qué vendería algo a pérdida? Claro, porque si eres un banco y va la gente a decir, exijo mi dinero de vuelta y no tienes la liquidez, tienes que entonces vender ese bono a pérdida y entonces tienes que asumir esa pérdida para poder regresar el dinero a tus cuentavientes. El problema ocurre cuando van muchas personas a la vez a retirar el dinero y acabas en una situación que primero era de liquidez, es decir, no puedes pagar tus cuentas en el corto plazo con tus activos, a insolvencia, que es aún vendiendo todos tus activos, todavía te queda algo de deuda. Entonces, esta política que ha tomado el FED, yo creo que fue muy tarde para tratar de combatir la inflación. Pienso que no anticipó todos estos problemas que iba a causar en el sistema bancario, y que pienso que el aumento de las tasas de interés es consono con seguir combatiendo la inflación. Al final, si no tienes estabilidad de precios, no tienes estabilidad financiera. Pero Claro, hay hay un punto que es la gran culpa de lo que está ocurriendo. Dicen algunos que la gran culpa de lo que está ocurriendo fue y es de los Estados Unidos al abrir el chorro de dólares e inundar el planeta de dólares. 100%.
Luego, también Estados Unidos, a través del Departamento del Tesoro y de la Reserva Federal, tiene mea culpa, porque Powell, recordemos, y Yellen, ambos dijeron que la inflación era un tema transitorio, y era un tema que se iba a acabar. Entonces, se puede decir que lo que se está viviendo ahora, que lo que se vivió con el Silicon Valley Bank, que lo que se está viviendo o lo que se vivió con el Signature, con el tema de las tasas de interés, con la inflación en los Estados Unidos, fue porque Estados Unidos prendió esa máquina e inundó el mundo de dólares. Sí, eso, hay una relación directa entre lo que estás planteando y lo que está pasando ahorita. Como mencioné antes, o sea, nosotros, para que tengas una idea, en el 2008, nosotros pasamos de tener activos, que el FED de tener activos, por 1 trillón a 2 trillones. Y claro, esa liquidez en ese momento se necesitaba, porque el sistema financiero quedó insolvente. Entonces el FED inyectó ese dinero. Luego que salimos de la crisis del 2008, el FED no paró y siguió expandiendo su cartera, Para que tengamos las proporciones y las dimensiones, antes de pandemia, la cartera del FED era como de 4 trillones de dólares. Y después de pandemia, en este programa de inyección de liquidez a los mercados internacionales, no solamente fue Estados Unidos, sino que este dinero que entra a todo el sistema, llegamos a casi 9 trillones de dólares. O sea que volvimos a doblar la cantidad de dinero en circulación. Entonces, por eso es que tuviste que en pandemia muchas acciones tecnológicas se dispararon y que hubo una recesión, por lo menos en Estados Unidos, porque no fue el caso de Panamá, pero en Estados Unidos hubo una recesión muy corta, y ahora estamos viendo las consecuencias de eso, que es, primero tuvimos inflación y ahora tenemos, de cierta manera, un momento de inestabilidad financiera. ¿Y por qué digo inestabilidad financiera? Porque tal vez la pregunta pertinente o consecuente con la conversación es: ¿esto solamente le está pasando a Silicon Valley Bank, o le pasó a Silicon Valley Bank y a First Republic y a Silvergate, etcétera, o le está pasando a otros bancos del sistema? Y si pueden ir, me parece que está un par de diapositivas adelante para que los que nos escuchan por YouTube puedan verlo. Son, a ver, 2 más, por favor. ¿Una más? Ok, mira los números para ponerlo de manera muy didáctica. Hay 17.5 mil millones de dólares en depósitos, de los cuales 10 están asegurados. ¿Qué quiero decir asegurados? Hay una institución en Estados Unidos que se llama el FDIC, que es una institución que se creó en el tiempo después de la Gran Depresión, para decirle a la gente: si tú tenías tu plata en reserva y el banco quebró, no te preocupes, el Estado te asegura ese dinero. Es una institución estatal. Estamos hablando que el 50 y pico por ciento está asegurado, un 57% está asegurado de los depósitos. Ahora, lo que a muchas personas tal vez le preocupan, y muchas personas están abogando por una cobertura del 100%, es: si no está el 100% cubierto, ¿qué pasa si yo estoy entre ese porcentaje de ese 43% que no está cubierto? Entonces hay cierto miedo de que la gente vaya al banco, retire su dinero y que sea el último en la fila. Esta pequeña histeria colectiva que hubo en Silicon Valley Bank y que está viendo poco a poco los bancos regionales, que ha habido una gran migración y gran salida de depósitos de bancos regionales a bancos más grandes como JP Morgan, Bank of America, etcétera, porque precisamente están preocupados: uy, ¿y qué pasa si mi banco regional no tiene cómo pagarme los depósitos? Pero bueno, es que el tema va un poquito más allá. Y si le pasas a la siguiente diapositiva, ahí tengo los números tal cual. A ver, el FDIC, que es esta institución que asegura los fondos, dice que este problema de las pérdidas no realizadas, es decir, estos activos que hoy día valen menos porque han subido las tasas de interés, son aproximadamente una pérdida como de 620 mil millones de dólares. Es decir, 28% del patrimonio del sistema bancario. Es un número que es alto y es un número que de cierta manera preocupa, pero nuevamente, esto no es un problema hasta que se tengan que realizar las pérdidas, es decir, hasta que el banco tenga que pedir, digamos, que se liquiden esos fondos, porque los cuentavientes están exigiendo que se paguen los depósitos. Pero hay por lo menos 2 estudios, me leí los 2, están muy sencillos y están muy fáciles de calcular. Uno es del National Bureau of Economic Research, que es una institución gubernamental
altamente acreditada, y el otro es la Universidad de Nueva York, diciendo que no, que el problema no son 620.000 millones de dólares, que la pérdida no realizada podría llegar a 2.2 trillones y a 2.5 trillones. Y yo sé que estamos hablando de números muy grandes, pero para que lo veamos en proporción, esto es básicamente el 100% de la capitalización de, el sistema bancario de los Estados Unidos. Pregunta obligada y aterrizando nuevamente en Panamá. Y durante la crisis famosa en Estados Unidos del 2008, los expertos, colegas suyos, aquí panameños, e incluso hasta no panameños, reconocían que esa crisis no impactó, no se sintió en Panamá por la particularidad del centro bancario acá. Y esta otra que ahora estalla en 2023, y me has hablado de Estados Unidos, pero no me has hablado aún de los bancos europeos. Y claro, porque ahora accedes a mucha más información más rápido también, Claro. Tanto los expertos como los no expertos. Y pues dice, oye, pero y entonces los depósitos en Panamá, porque es que los bancos en Panamá tienen ¿cómo se llama? Un banco allá en Estados Unidos, el banco, el que le hace como contraparte. Ajá, corresponsal. El banco corresponsal, si eso tiene alguna repercusión, si eso va a tener alguna repercusión en los intereses, ¿en qué toca a Panamá esta historia? Ok, entonces, voy a decirlo de la manera más formal posible. Los problemas del mismo sistema financiero, estamos todos expuestos a eso en términos generales. Habiendo dicho eso y yendo de lo general a lo específico, el sistema bancario panameño es considerablemente más robusto que el americano, y tú puedes decirlo con estadísticas. Aquí yo te estoy hablando de que el patrimonio, y digamos para que hagamos una analogía sencillita, si tú, por ejemplo, compras una casa de $100.000 y que tú das un abono de $10.000 y que el banco te presta 90, el activo vale 100, el patrimonio es 10 y el pasivo es 90. Entonces, ¿qué pasa? Tú a medida que vas pagando, vas reduciendo el pasivo y vas subiendo el patrimonio. Si yo, por ejemplo, compré la casa en 100, di un depósito de 10, debo 90, y la casa sube de valor, ponte a 120, ¿qué yo puedo hacer? Yo puedo vender esa casa, entonces yo pago mi deuda de 90, pero me quedo con la diferencia. Entonces ahora mi patrimonio creció de 10 a $30.000. ¿Qué pasa si es lo contrario? Si el precio de la casa baja. ¿Qué pasa si esa casa que yo compré en 100 ahora vale 80? Tengo un problema, porque yo debo 90, pero ahora la casa vale 80. O sea que yo aún vendiendo la casa debo todavía $10.000. Entender eso, entre la diferencia entre el activo y el pasivo, es el patrimonio del banco. En Estados Unidos, normalmente el patrimonio del banco es 10% del activo. Por eso te estoy hablando de que en el sector bancario hay como 2.2 trillones de dólares en patrimonio. Eso es aproximadamente el 10% de los activos. En Panamá, ese número es mucho más alto. Nosotros estamos hablando de que lo que llaman la adecuación de capital en Panamá es 15-1, casi el doble de lo que es el mínimo requerido por ley. El mínimo requerido por ley es 8% y ahorita estamos en 15%. Eso te lo pone, primero, mucho más sólido que Estados Unidos en cuanto a términos de solvencia. O sea que Panamá podría estar en mucha mejor posición de aguantar una reducción drástica en los precios de los activos. Pero es que también Panamá tiene un nivel de liquidez bastante más alto que el de los bancos de Estados Unidos. Hay un índice que se mide todas las semanas, que es público, que uno se puede meter a la super de valores a verlo, que es el índice mensual de liquidez, y básicamente el índice semanal de liquidez, disculpen. Y básicamente te dice de los depósitos qué porcentaje es líquido. Es decir, si yo voy hoy al banco a pedir qué porcentaje tiene el banco en los próximos 6 meses que puede ser liquidado para pagarlo. Y ese número ahorita es 58%, que es un número bastante alto comparado con los estándares internacionales y comparado, obviamente, que con Estados Unidos. Entonces, tal vez para aterrizarte la pregunta es, evidentemente estas cosas afectan, no puedes decir que no,
Ahora, la magnitud de cuánto va a afectar, en el 2008 nosotros igual crecimos, pero pasamos de estar creciendo a casi doble dígito a 3%, o sea que sí una reducción, probablemente si estuviéramos creciendo más lento, tal vez hubiéramos decrecido, pero afortunadamente no caímos. Pero Panamá ahorita mismo tiene una posición, por la cantidad de liquidez que tiene y la cantidad de solvencia que tiene, que lo pone en una situación mucho más robusta, que Estados Unidos. Entonces, bueno, ahora me hablaste de Europa también. En Europa han caído dos bancos que se consideran globalmente sistémicos, es decir, que ponen en riesgo todo el sistema financiero global en caso de que haya caídas. Ahora, esos dos bancos, que son Deutsche Bank y Credit Suisse, son bancos que llevan varios años, uno con problemas de corrupción, segundo con problemas de lavado de dinero y tercero con altos problemas de multas. Entonces, no son bancos que nos debería sorprender que han estado teniendo problemas, porque llevan años teniendo problemas. A Deutsche Bank, por ejemplo, le sacaron unos casos de que estaban lavando dinero a carteles mexicanos, le sacaron unos casos de que estaban haciendo casos de corrupción en Dinamarca. Entonces, digamos que se podría decir que pese a que son bancos importantes para el sistema financiero global, no solamente para el europeo, por ahora, pareciera ser que son casos aislados. Oiga, rápidamente le voy a hacer un par de preguntas porque hay muchas en el WhatsApp de los oyentes. Aquí le pregunto a un oyente, después de lo explicado, entonces los bancos de Panamá no se fondean de los Estados Unidos. ¿Cuál sería la razón de que los bancos están aumentando las tasas de interés en Panamá? No, al final tú tienes, esa es una muy buena pregunta, ¿cómo se fondean los bancos panameños? Los bancos panameños se fondean principalmente de los depósitos, ¿ok? Entonces, los depósitos, yo por ejemplo, si yo tengo un dinero y lo quiero ahorrar, yo tengo un par de opciones. Yo preferiría irme al banco o al instrumento financiero que me dé la mayor cantidad de interés acorde a mi perfil de riesgo. Digamos, hacer un depósito se considera un instrumento bastante seguro o de un riesgo o de un perfil de riesgo bajo. O sea que no podríamos comparar, digamos, el perfil de la persona que va a depositar con la persona que mete el dinero en la bolsa de valores, que son instrumentos más moderados o arriesgados. Pero yo como depositante voy a estar tratando de buscar la mayor tasa de interés. Entonces, yo voy a buscar y decir, oye, si un bono del Tesoro de los Estados Unidos me está dando 4 y pico % a 3 meses, o ya 5% a 3 meses, yo en lugar de buscar mi dinero en el banco, yo voy a buscar y voy a colocar mi dinero en una cuenta de inversión, en un fondo del Tesoro de los Estados Unidos, en un bono del Tesoro de los Estados Unidos. Entonces, esa salida de capital o esa, digamos, pérdida de la atracción para invertir en un depósito hace que el costo suba, porque al final, para que el banco sea igual de competitivo que otros instrumentos con misma calidad o parecida calidad de riesgo, va a tener que subir. Habiendo dicho eso, también el banco también puede fondearse a través de bonos que emiten los mercados internacionales, y los bonos en los mercados internacionales también han subido de precio porque las tasas han subido. O sea que, digamos, y esta información pública no se puede meter ahorita para saber exactamente en cuánto se está fondeando Panamá, en cuánto se fondean depósitos y cuánto se fondea en, digamos, bonos internacionales, pero es que todo está correlacionado. Al final, cuando sube la tasa de interés, eso también hace que los que tengan fondos quieran buscar esos intereses más altos, y el banco va a tener que hacer un ajuste primero en su banca privada y en sus plazos fijos de montos más altos, y poco a poco después van a ir subiendo las tasas de interés de cuentas corrientes, que de hecho las tasas en cuentas corrientes han subido bastante. Ha tomado su tiempito, pero ha subido bastante. Pero, a ver, Eric, en los minutos finales, los panameños, uno, por lo que te entiendo, pues debemos prestarle atención, monitorear, estar informados de lo que está pasando, tanto en Estados Unidos como en algunos bancos europeos, con la situación por la cual están atravesando. Uno, es decir, estar informado. Dos, entiendo de tu explicación que el sistema bancario panameño sigue estando robusto y que, por así decirlo, a ver, tal vez la expresión es no hay nada que preocuparse, sino simplemente prestarle atención a lo que pasa, pero que el sistema panameño, el centro bancario panameño, está robusto y no se le ven las orejas al lobo en el sistema panameño.
Sí, yo siempre digo que hay que ser bastante cuidadoso, que la primera parte de la administración de riesgo es identificar los riesgos. Y que Panamá, digamos, comparado con Estados Unidos, al no tener prestamista de últimos recursos, son en teoría más conservadores en cuanto a los riesgos que se están tomando. El regulador siempre está monitoreando las provisiones que tienen que hacer los bancos y los bancos hacen sus adecuaciones de capital de acuerdo a esos riesgos. Pero, nuevamente, al final yo creo que es incorrecto e impreciso decir que simplemente no hay que preocuparse, porque, como estaba diciendo al principio, todos los bancos están interconectados. Y simplemente vale la pena, primero, no entrar en pánico y no entrar en una histeria colectiva y decir, bueno, es que como está pasando esto en Europa o en Estados Unidos... Al final a ese punto era el que quería llegar, o sea, monitorear lo que está ocurriendo, pero no entrar en pánico, era salir corriendo, sacar la plata de la cuenta de ahorro o de lo que fuere, ¿no? O sea, claro, simplemente prestarle atención. Por dos razones. Uno, ¿dónde la vas a poner? Y segundo, es que al final los índices que nosotros analizamos de los bancos se ven bastante sólidos y robustos. Un nivel de liquidez del 58% es bastante alto para los estándares internacionales y las adecuaciones de liquidez están al doble de lo que requiere la ley en promedio y muy por encima de lo que dice Basilea y de lo que dice Estados Unidos. Así que esas son, digamos, cosas que de cierta manera nos da cierto nivel de tranquilidad. Aquí, por ejemplo, tuvimos una pandemia donde tuvimos una caída del 18% del PIB y no quebraron los bancos. O sea, el sistema panameño al final se ha sabido adecuar a las turbulencias tanto nacionales como internacionales. Y sí es importante estar pendiente, entender qué es lo que está pasando, pero seguir monitoreando las cifras y por ahora todas las cifras parecen indicar que en cuanto a un stress test, en cuanto a digamos, una prueba de estrés, pareciera ser que tenemos un sistema financiero que está robusto. Me preguntan cuál es el índice de liquidez mínimo y promedio de los bancos en los Estados Unidos. Mira, el índice de liquidez que nosotros tenemos aquí en Panamá se mide como porcentaje en depósitos que se vencen en 6 meses y activos que tú puedes liquidar en 6 meses. Y ese indicador es 58%. Estados Unidos no lo mide tan así, porque Estados Unidos mide la liquidez un poquito diferente, pero para que tengan una medida, la reserva mínima requerida es de 10%, Panamá es 30%. Entonces ya tenemos, digamos, ahí, Panamá tiene el triple exigencia de liquidez y ahorita mismo está en 58%, o sea que está muy por encima de lo que solicita la regulación americana. Bueno, Eric, como siempre, muy agradecidos por este tiempo que nos ha dado y la explicación, sobre todo aquí hay gente que me está escribiendo, agradeciendo también esta oportunidad de escuchar un planteamiento de alguien que no solamente es un conocedor del tema, sino que le pone seguimiento al tema y que está totalmente actualizado. Y al final lo más importante, que era lo que yo quería escuchar o saber, cómo está el centro bancario panameño con respecto a esas crisis en Estados Unidos y en Europa. Y bueno, saber que al día de hoy está robusto, pero que no hay que desconectarse de lo que está pasando fuera de Panamá en todos estos movimientos bancarios. 100% de verdad. Muchísimas gracias, Eric, muy amable. Un placer, cuídense a todos. Igual. Gracias.